En Radio La Clave cuando ya son las 9:15 de este viernes 29 de octubre. La COP26 está pronta a comenzar, de hecho empieza este domingo 31. Y uno de los temas que destaca es la brecha de producción, que alude a los compromisos de reducción de emisiones de gases contaminantes entre los países. El objetivo es analizar si con la suma de estas disminuciones se puede cumplir con las metas del Acuerdo de París en 2015, aunque varios apuntan que esto no será posible. Este es el tema que elegimos para abrir nuestra conversación de viernes junto a Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Muy buenos días, Javiera. Bienvenida como siempre. Hola Macarena, hola Hernán. ¿Cómo te va, Javiera? Muy bien el día. Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí a puertas de fin de semana largo, así que estamos bastante felices por estos lados. No tan felices nos ponemos cuando uno escucha todos estos anuncios. También se ha venido hablando que la COP26 son más promesas y discursos que las posibles concretas soluciones. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, en esto de no poder cumplir con el Acuerdo de París en 2015 y cómo podemos bajar esta idea de la brecha de producción? Bajar, digo, a cómo definirla, el significado. Claro. No, este informe sobre la brecha de producción es bien interesante. Es un informe que lo realiza el Programa para el Medio Ambiente de la ONU y básicamente hace un seguimiento de la discrepancia entre la planificación de producción de combustibles fósiles de los distintos gobiernos en el mundo y la producción que es compatible con limitar el calentamiento global a 1.5 o 2 grados. Entonces, ¿qué es lo que reveló este informe que se publicó hace pocos días? Encuentra que los gobiernos todavía están planeando producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles en 2030 de lo que sería consistente con limitar el calentamiento global a 1.5 grados y un 45 más de lo coherente para poder limitar el calentamiento a 2 grados Celsius. Y esto ocurre, este informe se sale a la luz solo un par de meses después del último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, en el que se emite un muy importante llamado a la acción, porque finalmente la gran conclusión del último informe del IPCC es que nos estamos quedando sin tiempo para poder limitar el calentamiento global a largo plazo. Y en ese sentido, claro, es un llamado a la acción, pero ¿cuáles son los argumentos cuando todo indica, cuando todas nuestras conversaciones en el día a día, en lo que uno puede hacer como persona, como individuo para ayudar a evitar este sobrecalentamiento de la Tierra? Pero una cosa es el llamado a la acción y otra es cuáles son los argumentos que dan para decir no vamos a llegar, o sea, cuáles son las razones que tienen para no avanzar en lo que se necesita, si ya la prueba, la evidencia está. ¿Es todo claro, asociado acá, a lo económico derechamente? Yo creo que acá lo importante es quizás subrayar la dimensión colectiva, porque finalmente, aunque muchos gobiernos se han comprometido a reducir sus emisiones, incluso establecieron objetivos, o sea, netos ceros, todavía no hay planes para poder reducir la producción de los combustibles fósiles de forma colectiva. Entonces, una de las cosas que también le da mucha importancia a este último informe de brecha de producción es que los gobiernos tienen un papel muy importante que desempeñar para poder cerrar esta brecha y así garantizar que la transición sea justa, sea equitativa y sea también rápida, en línea con la evidencia hoy día científica, que finalmente nos dice que no podemos hacer esto en un plazo solo en el largo plazo, sino que tenemos plazos bien acotados para poder avanzar en esto. Entonces acá claramente hay una de las dimensiones más importantes tiene que ver con la inversión y cómo orientar una inversión pública más fuerte para poder realmente promover esta transición, que sea, de nuevo, justa, que sea rápida y equitativa, como también de los planes generales de descarbonización, que no solamente implican finalmente cerrar plantas, sino que también hacer una transición energética que es una transformación bastante compleja en los sistemas económicos. Y otro punto que también es muy importante es aprovechar la cooperación internacional para poder garantizar que esta reducción global de la producción de combustibles fósiles sea también eficaz. Y en ese sentido creo que una de las noticias que también ha salido
harto al alero de la discusión sobre cómo se puede agilizar la inversión y el financiamiento para esto, tiene que ver con las bancas públicas de desarrollo con objetivos verdes. Y acá yo creo que el ejemplo de Alemania con la KfW es súper bueno para poder mostrar por qué estos bancos públicos sirven para poder realmente orientar y hacer más rápido el financiamiento en las tecnologías y la transición energética que hoy día necesitamos. Claro, todos estos acuerdos a los que se llegan algunas COP o no, después chocan con las realidades de cada país. Claro, Chile no tiene una gran incidencia, pero nosotros vemos acá en el plan de gobierno de José Antonio Kast que él promueve la energía fósil. Lo vimos cuando luego del Acuerdo de París cambia de gobierno a Estados Unidos, que sí, ahí estamos hablando de un ente bastante importante. Llega Donald Trump, que era anticientífico, por decirlo de alguna manera. Cuando le entregan el informe, él dijo, no lo creo, sin siquiera leerlo, y también promovía la energía fósil. Claro, cuando uno apuesta o quiere creer que se puede, más allá de la evidencia científica, porque ya no nos pueden entregar más tomos de evidencia, esto después choca con la realidad, con la necesidad de cada gobierno, ya sea una necesidad electoral, sea una necesidad económica, productiva, claro. donde tú quieras tomar, hace que esto sea bastante complejo. En el momento en que quizás mayor coincidencia hubo, o hubo una dinámica, un momentum, fue precisamente en la COP que se dio en París, pero después las cosas fueron cambiando y empezaron algunos a retirarse, echarse para atrás, a cambiar los planes. ¿Cuáles son las... dar avisos que simplemente no van a llegar a los tiempos acordados. Claro, y al final ahí está la gran complejidad de poder asentar quizás los objetivos que se plantean en este tipo de dinámica. Sí, yo creo que acá hay algo interesante, es que por ejemplo, otro informe, porque este año hemos tenido la suerte de tener varios informes que nos evidencian no solamente la realidad de la emergencia climática y por lo tanto la urgencia de poder tomar medidas, sino también de qué son las medidas que se tienen que tomar. Porque por una parte está, por supuesto, hay que financiar, hay que canalizar un monto de financiamiento para esta transición que debe que ser mucho más sustantivo de lo que hoy día está pasando. Pero otro informe que hace un par de meses salió de la Agencia Internacional de Energía, lo que nos decía era que todas las tecnologías que son necesarias para poder avanzar en la senda trazada por el Acuerdo de París, para caminar de hoy día al 2030 están disponibles y que por lo tanto hacerlas accesibles para todos los países tiene que ver solamente con un tema de financiamiento, acceso a patentes, etc. Pero todo lo que se necesita para poder transitar desde el 2030 al 2050 son tecnologías que hoy día están recién en su fase incipiente de desarrollo. Todas las tecnologías que están en fases incipientes de desarrollo necesitan un tipo de instrumento financiero que es bien específico. Es un instrumento que tiene que ser de riesgo, de largo plazo, y normalmente ese tipo de instrumentos financieros no los están entregando los mercados financieros en el mundo, que son por naturaleza mercados que entregan financieros de corto plazo, no hay instrumentos de riesgo, y acá es donde cae de nuevo la figura del banco público. Y solamente para expresar de nuevo como la experiencia alemana, se estima que la KfW, que es el Banco de Desarrollo Alemán, ha financiado en al menos un tercio de la transformación verde de Alemania. Y, por ejemplo, en el caso de los sistemas fotovoltaicos, que es uno de los mejores, las mejores tecnologías están en Alemania, el apoyo de la KfW fue muy importante en los momentos de instalación, es decir, en los momentos donde está surgiendo justamente el desarrollo de una nueva industria, de una nueva tecnología. Claro, el impulso a la implementación. Hay mayor incertidumbre. Exacto. Y eso, fuera de lo que, por ejemplo, la discusión que se ha dado acá en Chile sobre la oportunidad de poder tener un Banco Nacional de Desarrollo, es que este banco podría, por ejemplo, quitarle espacio a los privados, o sea, sacar un poco capital privado, dado que este sería reemplazado por el banco público. Y la evidencia muestra todo lo contrario. De hecho, en el caso de Alemania, no ocurrió un crowding out de iniciativas privadas, sino que esta experiencia fue un catalizador
catalizador, es decir, fue un crowding de futuras inversiones privadas. Catalizador y potenciador, claro, de otras iniciativas y de desarrollo en esas mismas lógicas, ¿no? Son las 9:24. Recordamos que estamos conversando con Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas OPES. Javiera, en honor al tiempo, quería avanzar a un tema que ocupa y preocupa a varios. El Fondo E acumula pérdidas este año del 20,3%. ¿Cómo se entiende esta caída en el fondo que supuestamente era el más seguro, aunque diera ganancias más reducidas? O sea, digamos que ese era como el eslogan de este fondo más conservador. ¿Tiene que ver con la baja en la inversión o en la realidad económica del país, donde se invierte más en este fondo? ¿Qué otros factores están ahí vinculados? Creo que hay varios factores. Lo primero es que si bien este es el fondo menos riesgoso, eso no implica que esté totalmente exento de riesgo. Y lo que estamos viendo hoy día es que hay varias dimensiones que están influyendo en esta baja histórica. Por una parte, la discusión por el cuarto retiro, o sea, el manejo también de la deuda pública, no solamente este año, sino que cómo se planea esto en una senda de consolidación fiscal en el mediano y en el largo plazo, la inflación y las consecuentes subidas de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. También un factor bien importante son los retiros de estímulos en economías grandes, o sea, algo que ya pasó en Canadá y en Australia, y pronto se espera que también ocurra con más fuerza en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y creo que esto que de nuevo vuelve a una discusión, porque yo he escuchado mucho en las noticias como consejos finalmente para ver qué es lo que tiene que hacer las personas que están hoy día en el Fondo E, que recordemos son personas justamente que están a puertas de jubilar. Exacto. La mayoría, no todo. No, porque hay gente que es conservadora es desde el origen, digamos. Exacto, sí. Exacto. Pero creo que acá el meollo del asunto es que vuelve a recordarnos que hoy día nosotros no tenemos un sistema de seguridad social que pueda enfrentar estos escenarios de crisis a los que vamos a estar lamentablemente vulnerables en el futuro, de una forma colectiva y una forma que pueda entregar mayores certezas en términos sociales a los futuros pensionados. Ahora, claro, hablamos de certeza y estamos en medio de un proceso de alta incertidumbre, no solo electoral, donde uno va leyendo los diferentes programas de gobierno y uno busca terminar definitivamente con la AFP, otro transformarlas, otro complementarlas, otro sostenerlas. Al mismo tiempo se está escribiendo la Constitución. Dado que no vamos a tener un escenario de certeza y la discusión va a seguir adelante. En unos buenos meses, dices tú, al menos. ¿Hay alguna forma de estabilizar esto? ¿Qué tipo de señales se debiesen dar desde dónde? Porque obviamente los técnicos hablan de que el mundo político ha generado bastante incertidumbre por el nivel de discusión. Algunos dicen, claro, para salvar la reelección les da lo mismo vender a los que vienen después. ¿Hay alguna forma de entregar algún tipo de tranquilidad para que esto se estabilice más allá de si se va a acabar o no se va a acabar este sistema? A ver, yo igual creo que es importante separar el tipo de certezas, porque por supuesto el Fondo E está también al vaivén de lo que ocurre en otros países, y más allá de la discusión política que pueda estar dándose en Chile, eso no va a influir en lo que ocurra con, por ejemplo, los planes de recuperación de Estados Unidos y la Unión Europea. No, claro. Entonces, acá lo importante es ver de qué manera uno construye un sistema de seguridad social que va a estar basado en el ahorro. Yo la verdad es que, sacando quizás el programa de CAS, no he visto que hay una propuesta que quiera sencillamente destruir con un sistema cuya base va a seguir siendo el ahorro. O sea, acá lo importante es que un sistema basado en el ahorro no necesariamente debe basarse en el ahorro individual, como el actual sistema. No, claro. Se puede generar un sistema de ahorro colectivo que se autofinancie y que al mismo tiempo, a través de pilares de solidaridad, genere beneficios amplios que puedan cerrar tanto las brechas observadas en el mundo de trabajo, en el que se pueda también combinar con un pilar de reparto que permita combatir en particular los problemas de suficiencia de las pensiones más bajas. Y cuando uno construye de esta forma un sistema de ahorro colectivo que esté basado en los pilares de seguridad social, también está construyendo un sistema que va a estar más seguro frente a estas potenciales crisis, porque ya no todo va a depender de solamente lo que uno ahorra individualmente y que está siendo finalmente administrado por fondos que, de nuevo, o sea, dependen también de muchos vaivenes que no necesariamente están en la administración directa de cómo
de la AFP, sino que también de crisis internacionales como las que hoy día estamos viendo. Javiera, si nos pudiera explicar un poco o cómo se mira esto, un poco también desde la ignorancia. Ya, llegamos a tener este cambio de formato institucional a un sistema colectivo. Al mismo tiempo se está desahuciando el actual sistema a través de los retiros. ¿Cuán complejo es empezar un nuevo sistema sin los fondos con los que se contaban? ¿Cuántas generaciones van a tener que pagar esto o hay alguna forma de remendarlo? La pregunta que nos hacemos todos cada día. No, por supuesto que la hay. O sea, creo que si bien cada retiro lo hace más difícil y pone una carga fiscal mayor, todos los escenarios de transición del sistema actual a un sistema como el que veníamos conversando son posibles, y eso creo que en verdad los cálculos y los estudios también lo demuestran. Y creo que eso quizás es uno de los espacios donde se puede generar también varias certezas, de que ya no es partir con un sistema de cero y que vamos a olvidarnos de todo lo que se ahorró en algún minuto. Eso es importante marcarlo. Claro, hoja en blanco no es imposible. Claro, es algo harto más difícil, pero también siempre hay que recordar que las pensiones que se pagan en el actual sistema son bastante pequeñas, por lo tanto... Una hermosa y elegante manera de decirlo, porque claro, ¿quién vive con las pensiones? Y esa es la gran discusión, que las pensiones actuales no permiten una calidad de vida en la época de la vida en la que uno pretendería no estar preocupado y ocupado de cómo generar ingresos, que en rigor deberíamos descansar, dejar de pensar en el trabajo, y cuántos siguen a puertas del retiro laboral pensando cómo empezar a generar recursos igual, ¿no? Es una discusión en la que estamos súper en deuda, sin duda. De todas maneras, creo que eso es lo que tiene que estar en el centro de la discusión sobre el nuevo sistema de pensiones, y por lo mismo creo que volver a los conceptos de seguridad social siempre es finalmente el camino que tenemos que tomar para poder entender cuál tiene que ser el rol de las pensiones en el Chile que se está construyendo ahora. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos que todas y todos deberíamos leer con atención de cada uno de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales, como nos debería ocupar no solo la discusión de qué pasa y avanza o no el cuarto retiro, sino cómo estamos mirando hacia adelante en políticas públicas en esta materia. Javiera, muchas gracias como siempre por la conversación, que tengas buen fin de semana. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien. Tú también. Bueno, ya son las 9:32 de esta calurosa jornada de viernes en que en la capital esperamos, les recuerdo, 32 grados de máxima. Y es tiempo de hacer la última pausa de la mañana y contarte antes de Copeuch, que tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile. Porque en Copeuch eres socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Te puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y sigue conectado a nuestras redes, plataformas y a la 92.9, que ya volvemos con más. Estamos